Amables televidentes de Propuesta Semanal, en esta ocasión contamos como invitado con el licenciado David Lahoz, politólogo y un gran escritor de artículos. Él ha estado con nosotros en el Telematutino 11, creo que se nos estrena en Propuesta Semanal. Muy buenos días, David Lahoz, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, David. Un Buenos gusto días. tenerte en Propuesta Semanal. Para mí también. David, todavía es válido los análisis postelectorales, porque hace apenas 2 semanas que transcurrieron las elecciones. ¿Cuál es la radiografía que tú realizas? ¿Ganó Luis Abinader? Bueno, Luis Abinader ganó. La gente votó en contra del gobierno, porque a veces aquí se vota no a favor de un candidato, sino contra el gobierno. Y yo quiero que tú me analices de paso la situación en que queda cada uno de los partidos, es decir, PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo. Bueno, lo primero es que el mapa político del país cambió de manera radical. El partido, o uno de los partidos de la oposición que se entendía que tenía posibilidades de ganar, ha ganado las elecciones. Y el partido que se pensaba que no iba a abandonar el poder, las perdió, pero ha perdido también el Congreso y ha perdido ambas cámaras en el mismo. De modo que estamos hablando de que se ha operado un cambio radical en la conducción del Estado Dominicano, porque previamente ya se habían cambiado la mayoría de los municipios y distritos municipales en las elecciones de marzo. De manera que esto obliga a un replanteo del mapa político dominicano en términos de partido, en donde es evidente que el partido que estaba en el poder, el PLD, está herido de muerte, tiene muy pocas posibilidades de recomponerse porque su principal activo político queda inhabilitado, que es el señor Danilo Medina, actual presidente. Al quedar jubilado políticamente y como responsable de la debacle electoral que ha sufrido ese partido, entonces queda en una situación muy difícil. Luego, en el comité político existen una serie de dirigentes que son cooptados, que son de facto, que no han sido electos en ningún tipo de asamblea o congreso, entonces no tienen ninguna legitimidad frente a sus bases, y eso hace que la situación de ese partido sea muy difícil, toda vez que en el momento que llamen a una asamblea nacional o que llamen a un congreso, es con la intención manifiesta de que los actuales dirigentes se reciclen en dicho evento. Y es muy probable que las bases de ese partido no estén dispuestos a permitirlo, y si hay una nueva imposición, lo más probable es que eso se fragmente en muchos pedazos o que simplemente mucha gente abandone ese partido, de manera que no tiene un futuro halagüeño el partido de la Liberación Dominicana. Está en una situación de mucho escepticismo, de mucha incertidumbre sobre lo que sería su futuro político. Creo que se va a extinguir como una vela, porque el otro elemento es que ya no tiene nada que repartir. Al quedar fuera del Estado, entonces ahí habrá una lucha por los recursos de la Junta Central Electoral hasta extinguirse. Sí, parecido a lo de Reformista, parecido a lo del PRD, muy probablemente. David, y entonces esas personas que abandonan el PLD irían entonces al PRM y a la Fuerza del Pueblo, o sea que volveríamos nuevamente a un sistema bipartidista. No se puede. Donde dos partidos sería que tendrían la mayoría. En los momentos actuales no se puede decir cómo se va a recomponer o qué es lo que va a ocurrir. No está claro, porque desde hace un buen tiempo el PLD está fraccionado. El PLD viene operando, entregando una zona del país a cada miembro del comité central.
entonces ahí podría suceder lo que sucedió con el imperio de Alejandro, de que cada general se quedó con una porción de territorio y una porción de la tropa. Eso podría ocurrir, pero a la vez estos podrían hacer alianza con los subgrupos o con otros partidos. Eso habría que ver qué es lo que va a ocurrir de manera directa, porque no está claro qué es lo que ocurrirá. Esta situación yo creo que marcará a ese partido, y el primer año es eso, o sea, cómo se recompone, no en función de los partidos existentes, sino de los subgrupos que hay al interior de ese partido. ¿Qué va a pasar con esa base? Porque aunque el PRM dice que no va a haber despido masivo, uno sabe que no es verdad. Es decir, el PRM tiene una base que quiere empleo y que va a exigir empleo. Entonces, no solamente será a nivel de ministros y de directores, sino que también la base del partido, una buena parte, va a perder sus empleos. ¿A quién le va a reclamar esa base que después de 10 años, 12 años, va a estar en la calle en un país donde no hay empleo en el sector privado? Así es. Bueno, ese es otro asunto que está por verse, porque recordemos que el PRM también es el que está en el poder, entonces el PRM tratará también de aglutinar a parte de esas personas. Otro grupo, quizás mayoritario, lo tratará de aglutinar Leonel Fernández. El tema está en si lo logran o qué actitud va a asumir esa base. O sea, eso no se puede predecir ese tipo de comportamiento humano, porque el humano es muy variable. A veces uno piensa que va a actuar de un modo y actuará de otro, dependiendo de una serie de factores que se van dando en el momento. A mí lo que me parece es que si el PRM es inteligente, podría captar una buena parte de esos empleados, porque de todas maneras el PRM no es un partido tan grande. También hay muchas áreas del país donde el PRM no tiene dirigentes concretos. Y esto entonces es una debilidad, pero a la vez una fortaleza, porque si pueden cooptar a muchas de esas personas, y si lo hacen de forma democrática, con métodos atractivos, porque el problema del danilismo fue el autoritarismo y el control que quiso establecer en una época en que ya no es posible establecer ese tipo de controles. En esta época ya hay que pactarlo y hay que ser democrático, y no se pueden imponer cosas ni se puede centralizar un país de la manera en que el danilismo pretendió hacerlo. Entonces va a depender mucho, y se percibe que en el PRM hay una especie de o hacer consenso con base a la opinión pública o en pasar a lo que se llama democracia deliberativa, es decir, que se discutan los asuntos donde hay diferencia, y luego de esa discusión surge un consenso y se toma una decisión. Entonces ese método democrático podría granjearle mucho apoyo al gobierno de hacerlo, porque contrastaría con el método autoritario anterior que presidió Danilo Medina. Entonces ahí hay un aval. El tema, cómo la fuerza del pueblo pueda jugar en ese ambiente. Bueno, recordemos que la fuerza del pueblo está por definirse también, porque es un partido que también debe hacer un congreso, debe hacer una asamblea nacional y debe legitimar a su liderato, porque lo que tiene es un activo político muy fuerte, que es el presidente Leonel Fernández. Pero cuando estamos hablando del partido, el partido es una organización que debe tener vida propia, es una institución que tiene que tener una dinámica interna propia y que tiene que ser democrática. Entonces esa fase está por construir, y obviamente al que está en el poder se le hace más fácil que aquel que está en la oposición. Entonces por eso vamos a ver cómo vienen los acontecimientos, porque también podría ocurrir que el PRM cometa errores o que no sepa aprovechar el momento político en el que está, porque también para ello necesitará dirigentes. Entonces, si todos se van al gobierno y el partido queda cerrado, por ejemplo, sin actividad propia, sin manejarse como un partido gobierno,
entonces eso podría afectarlo porque indiscutiblemente que estas personas de las que hablamos tienen que buscar otro rumbo, que probablemente sea la Fuerza del Pueblo, pero podría ser otra institución. O sea, que eso predecible que todavía David, en el mes de diciembre estaremos hablando de eso. ¿Sí? David, ¿y no podría surgir un líder dentro del PLD que tratara de unificar, de recomponer, que dejara a un lado el autoritarismo que marcó al presidente Danilo Medina? Y que no va a ser obviamente la persona que participó en esta pasada contienda electoral. Eso es muy difícil porque es que no tienen legitimidad. O sea, todos han sido cooptados y además todos son corresponsables porque también va a ser muy difícil echarle la culpa solo a Danilo Medina, porque el comité político son 35 personas y ahí no se conoce una voz disidente. Tenuemente, Reinaldo Pared quiso como diferenciarse, pero no logró que eso prendiera. Y los Alitacorta lo que hicieron fue que se recogieron y se sentaron, pero no hicieron una propuesta en el momento en que debieron hacerla. Por vía de consecuencia, no pueden aprovechar ninguna circunstancia porque ellos no presentaron un planteamiento en tiempo oportuno. Entonces, querer hacerlo ahora se va a ver de una forma oportunista y eso le va a quitar credibilidad y las masas no lo van a seguir en esas condiciones. Ahí no hay nadie que se haya legitimado, ahí todos se prestaron al bacanal. Yo no conozco, si hay alguno, no lo conozco, que haya tenido una posición crítica o que haya hecho un razonamiento de que se iba por mal camino. Todos se plegaron a las mieles del poder y todo a la autoridad de Danilo Medina, incluso con cuestiones tan duras como fue el acosamiento a Leonel Fernández hasta sacarlo de la organización. No se conoce que nadie del comité político se haya referido a ese tema. Entonces, hacerlo a posteriori, eso no va a dar credibilidad política, me parece a mí. Ahí todos perdieron. Ahí, la estrategia de Danilo fue que todos murieran con él, y parece que lo ha logrado. Yo quiero analizar un poquito estas nuevas designaciones que se han producido hasta el momento del PRM. Específicamente los puestos que han seguido permanentes, que el presidente Luis Abinader ha decidido dejar, y otros que suenan que se van a quedar. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta permanencia? ¿No manda un mensaje un poco distorsionado de que realmente ellos no contaban con un equipo fuerte para manejar esta crisis que tiene el país? Fíjate, la ratificación del gobernador del Banco Central ha suscitado muchas críticas, pero realmente en todas partes del mundo, la parte económica, la parte que tiene que ver con la banca y la política pública monetaria y ese tipo de cosas, se manejan de forma institucional. Lo que ocurre es que en la República Dominicana no estamos acostumbrados a que se manejen temas de trascendencia nacional de importancia de esa manera, pero creo que es una de las decisiones más correctas que ha asumido el presidente electo, toda vez que encima de que eso es una cuestión que se hace así en todas partes del mundo, en el caso particular del litoral del PRM, vienen con una especie de fantasma histórico de que cada vez que asumen el poder, la política monetaria se vuelve caótica. Entonces, como ellos tienen ese hándicap que los ha maltratado y los ha hecho perder mucho el electorado, parece ser que Luis se ha querido cuidar de esa situación y ha dejado esas autoridades. De otra parte está el tema de la pandemia y la crisis económica terrible que vamos a tener que afrontar con esta situación en que ahora lo que estamos hablando es que vuelve un nuevo estado de emergencia. Entonces, en momentos así tan cruciales, hubiese sido un desatino prescindir de quien ha estado dirigiendo la política monetaria del país por tanto tiempo. Por eso yo entiendo, o sea, muchos economistas se sienten mal, lo hicieron lo del PLD, lo hicieron
ahora lo están haciendo lo del PRM, y algunos independientes han estado criticando esa medida, pero yo no la critico porque el país ahora necesita estabilidad y necesita del esfuerzo de todos sus hombres. Hay gente que está diciendo que lo del gobierno de unidad nacional es un discurso de Luis Abinader y que eso no será así, que después del 16 de agosto habrá tierra arrasada en el Estado. Eso podría ser lo peor que haga el nuevo gobierno. Si comienza de ese modo, enviará una mala señal al país. Él tiene que generar confianza, tiene que confirmar a quienes por algún análisis, por alguna razón se haga propio, que alguien le pida a un sector importante del país, le diga, mira, necesitamos que aquella política continúe y entendemos que el que estaba ahí lo estaba haciendo bien. Entonces, ese tipo de cosas, si vamos a ser un país institucional, tiene que caminar, porque además la ley de función pública dice claramente cuáles son los cargos de libre nombramiento y cuáles son los cargos de carrera. Y entonces, si el nuevo presidente se va por ahí y respeta eso y se ciñe a la legalidad administrativa que debe hacerlo, yo creo que de entrada es un presidente de éxito. Si sigue con la política tradicional de tierra arrasada, entonces no habremos avanzado nada y ya su gobierno estaría marcado de una manera tradicional. ¿Por qué? Porque, señores, el ser PLDista per se no es malo. Los PLDistas también son dominicanos. Ahí lo que procede es una evaluación de personal, y donde haya que moverse a alguien, entonces moverlo. Pero no puede violárseles los derechos a ciudadanos que están ahí, que han hecho carrera así de golpe y porrazo. Incluso hay el problema de muchos que están en estado de jubilación o que deben de recibir una compensación económica en el supuesto de que se vaya a tomar una medida de esa naturaleza, pero eso tiene que ser previa evaluación, y una evaluación de eso lleva algún tiempo. Eso no puede ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, el tema es si el país va a avanzar hacia la institucionalidad democrática o si vamos a seguir en el clientelismo y el populismo. Ese es el punto, porque ahí hay gente, tenemos muy buenos servidores públicos. El problema de nosotros está en la voluntad política, en las directrices, en el mensaje. Hasta ahora todos los mensajes del presidente electo son positivos. Si varía esa situación y no respeta la legalidad democrática, entonces en esa misma medida va a ir perdiendo el aura que lo acompaña por el hecho de haber ganado las elecciones. Entonces ese es un punto muy neurálgico, muy cuidadoso, muy a tomar en cuenta para el éxito del gobierno que se inicia. Entonces, como dominicanos, como nación, no podemos jugar de manera como lo se ha hecho tradicionalmente al fracaso del que entra. Hay que jugar al éxito del que va a entrar e incluso ayudarlo a que sea exitoso, porque su éxito es el éxito nuestro y su fracaso es el fracaso de la nación. Y aquí no sabemos pensar como nación. El populismo y el clientelismo nos ha postrado de tal manera que no actuamos como nación, pero tenemos ya que comenzar a actuar como un conjunto, no como gente que está parcelada, porque eso no es así nunca. O sea, toda la familia tienen miembros que están en los diferentes partidos, todos somos dominicanos, entonces eso hay que acabarlo. Ahora, cuando se hace la evaluación, el que tenga problemas, el que tenga una función y no la esté rindiendo, ya eso es harina de otro costal. Pero la institucionalidad y la ley de función pública tiene que prevalecer, porque si no, nunca seremos una nación jurídicamente organizada, que es lo que el Estado está para organizar la nación conforme a la ley. Pero si el Estado mismo comienza violando su propia legalidad, entonces estamos en la época de Concho Primo. Y me parece que esa no es la actitud del presidente electo. Y una buena señal ha sido esto del Banco Central. Otro tema sería el de los salarios, pero eso
habría que verlo, ya ese es otro tema. El tema es que él debe de trabajar el plano institucional, porque la crítica siempre fue que Balaguer no institucionalizó el país, no trabajó para institucionalizar el país, que no lo hizo Hipólito en el 2000, 2004, que Leonel también fue débil en cuanto a institucionalidad, aunque hay que reconocerlo en el caso de Leonel, que es el que ha creado la estructura legal y constitucional que posibilita el que el país se institucionalice. Entonces, habría que decir que el que más retroceso ha tenido es Danilo Medina, en ese sentido, porque no trabajó la parte institucional. Se cometieron muchos atropellos contra muchos ciudadanos que no merecían que se les diese el trato excluyente con que el gobierno de Danilo Medina se manejó y se sigue manejando, aún en sus últimos días. Siguen ocurriendo asuntos que son realmente desdenables contra ciudadanos que lo que hacen es cumplir una labor pública y que si se va a prescindir de ello deben de respetarse sus derechos. Ese capítulo que hay ahí con la seguridad social, con gente que por haber entrado al sistema con 45 años o más y que ahora no se le quiere devolver su dinero con base a trapisondas legales, eso es terrible. Y así, en todas las oficinas públicas hay mucha gente meritorias. Lo único que pasa es que lo que se resaltaba era el parcelamiento, es decir, la consonancia con el presidente, y eso no es posible porque en periodo de 4 años es lógico que para la continuidad del Estado deban haber personas que no pertenezcan al periodo constitucional que discurra. Entonces, eso hay que entenderlo y la discusión, creo, después del 16 de agosto es eso, de qué manera se va a evaluar y otra cosa que en esto tiene mucha razón participación ciudadana, que se diga lo que se encontró, no solamente es que se haga una investigación de lo que se está encontrando, sino que se haga público para que la nación toda pueda ver dónde había aciertos y dónde errores, y con base a esa información entonces tomar decisiones, porque eso es lo que es una sociedad democrática, donde las cosas se hacen de manera transparente. Pero si vamos a seguir en lo mismo, entonces seguiremos perdidos, porque estamos sustituyendo un mal por otro mal, y eso no fue lo que votó el dominicano el 5 de julio, votó es por una nación mejor y por un Estado mejor organizado, por una institucionalidad que se vendió. Que déjeme decirle que a mi juicio el discurso de gracia de Luis, hay que leer entre líneas eso que dijo, porque dijo lo correcto, hizo un mensaje a la nación de un presidente. O sea, yo me sentí muy bien cuando vi cómo él se refirió a lo social, a lo colectivo y cómo dijo que recibía la posición con humildad y que era una oportunidad para servir al país. Ese discurso hay que tenerlo ahí a mano, porque muchas veces, o sea, casi siempre, los 2 primeros años de los presidentes dominicanos es prácticamente una ley de hierro de que trabajan bien los primeros 2 años. Y luego, a partir del tercer año, comienza a deteriorarse cada administración. Entonces, esas palabras hay que tenerlas muy frescas, recordárselas a tiempo para que él no la olvide, pero tampoco sus funcionarios, porque tampoco es un tema individual de Luis. Sus funcionarios tienen que ayudarlo en que él pueda cumplir esa meta. Yo diría que más que sus funcionarios, nosotros también, desde la sociedad civil, desde nuestra posición de ciudadanos, desde nuestra posición de comunicadores, tenemos que contribuir a que las cosas caminen bien, porque ustedes saben que estamos en una crisis de una pandemia que todavía no se le ve el final, sino que parece ser que se agrava. Y detrás de esto, entonces, viene una severa crisis económica y la nación necesita de todos sus hombres, de todos sus ciudadanos. No puede ser de otra manera. ¿Cuáles son tus expectativas con esta situación? Porque también el país quiere que haya sanción a la corrupción. En el discurso donde el día 5 de julio habló Luis Abinader, la masa que estaba ahí abajo lo que hablaba era de cárcel, de prisión. ¿Cuáles son tus expectativas con ese tema? En eso estamos de acuerdo. O sea, la nación toda tiene que exigir que quien se haya apartado de la legalidad administrativa
sea procesado. Ahora bien, me parece que Luis cometió un desliz cuando habló de un procurador independiente, porque para ello habría que modificar la Constitución. Entonces, si en medio de la situación que tenemos nos embarcamos en modificar la Constitución, cuando sabemos que el año pasado, sobre todo, la Nación dijo que no quería modificación constitucional, nos meteríamos también en un embrollo. Para mí, honestamente hablando, el tema no está en quién sea el procurador. El tema está en si se cumple la ley, en si la voluntad política le otorga autonomía suficiente a quien esté en la Procuraduría y en cada fiscalía del país para hacer justicia. Porque entre nosotros, y le está hablando un ex procurador adjunto, yo estuve ahí dentro y yo sé cómo se manejan los asuntos desde el Ministerio Público. Si la voluntad política permite que se trabaje correctamente, la rueda de la justicia puede actuar independientemente del Poder Ejecutivo, porque Luis no puede tampoco inmiscuirse en los asuntos judiciales. Eso pertenece a un poder diferente al de él. Él lo que tiene que hacer el compromiso de que va a respetar la independencia del Poder Judicial y que va a corregir, porque ahí al interior del Ministerio Público habrá que corregir muchos desastres que se hicieron. Ahí se hizo mucha injusticia. El propio Jean Alain, por razones que él tendrá que explicar en su momento, barrió con muchos de los fiscales probos de este país, y ese expediente habrá que revisarlo. Ahí hay un montón de gente que fueron afectados solamente porque asumieron una actitud digna de independencia y de no prestarse a juegos políticos, y Luis tendrá que darle facultad al nuevo procurador para que investigue esos casos y haga justicia, reponiendo en su puesto a muy buenos fiscales de carrera que fueron separados de su puesto por politiquería barata, porque no se quisieron plegar. Entonces eso quiere decir que al interior del propio Ministerio Público hay fuerza suficiente para hacer las cosas bien, pero hay que buscar a los mejores hombres del país. Y esto, la ley y la Constitución son suficientes. El problema está cuando un poder diferente se inmiscuye, porque la Procuraduría representa a la sociedad. Y es verdad que a la vez es un ministro de Justicia, es decir, también pertenece al Poder Ejecutivo. Tiene un pie en el Palacio y otro pie en la Suprema Corte de Justicia. Esa es la realidad, y eso es así en casi todos los países del mundo. El tema está en si se les deja trabajar o no, en si la llamada ocurren o no. Y ciertamente una cosa que infunde pánico es el tema de que, bueno, con un decreto que firme me quita y me pone. Con un decreto me... Entonces Luis, desde el punto de vista del derecho administrativo, puede hacer un decreto, o incluso se puede hacer por ley, la misma ley lo dice, de que ese cargo sea también inamovible, porque los demás fiscales son de carrera, y lo que hay es cierta parte de los fiscales, una cuota de fiscales que puede manejar el Poder Ejecutivo, pero bastaría con que Luis diga que renuncia a esa cuota y que lo deja en manos del Consejo de Procuradores, y que a la vez le garantice un presupuesto adecuado, qué sé yo, por 2 años o por los 4 años de su periodo, y así no nos embarcamos en el tema de la reforma constitucional, y se da garantía a los hombres y mujeres que están en esa dependencia de que ellos van a poder hacer su trabajo sin la presión del poder, porque cuando te quitan la gasolina, cuando te dicen necesitamos ese vehículo y te dejan a pie, cuando te retiran la escolta, o cuando te mandan personal a hacerte sabotaje de todo tipo, entonces ahí es donde está el problema. Entonces, eso se da de forma cotidiana. Te quitan la gasolina, te quitan la protección, hay de todo ahí dentro, de todo, te aíslan.
Yo conozco casos de gente que lo que parece que preguntan, ¿cuál es el peor rincón? Con una silla rota y en un pasillo oscuro. Y dice, bueno, fulanito, te tiene que sentar ahí. Entonces, la persona, que no todo el mundo es igual, hay uno que deciden aceptar ese escarnio y hay otros que simplemente renuncian y porque te ponen en una situación para que tú renuncies. Entonces, si esas malas prácticas son excluidas y se da garantía de que se va a respetar el trabajo de lo que ahí ya han hecho carrera, entonces se puede hacer, o sea, no es complicado, es la señal de arriba que venga. Y obviamente luego vienen los poderes fácticos. Los poderes fácticos también influyen. No se puede decir que el presidente de la República solamente. Después vienen los poderes fácticos, que por tradición aquí hay gente que se entiende intocable y mucho en el Ejecutivo, mucho en la justicia para obtener determinados resultados. Y el tercer elemento es el llamado poder subterráneo, el poder del crimen organizado, el poder del narcotráfico, que entonces en la campaña se habló de ese tema. Es un tema que podría también ponerse sobre el tapete en los próximos días, porque vistas algunas situaciones, parece ser que también ahí hay un grave problema. Es decir, parece ser que todas las instituciones públicas han sido de una u otra manera penetradas por el crimen organizado. Y entonces ya eso es más complicado. Y el que está en un puesto público necesita garantía de que podrá hacer su trabajo sin los inconvenientes que implica esa situación. Incluso hay muchos comentarios en los corrillos judiciales de que a Luis se le está haciendo difícil encontrar un procurador, porque hay muchos de los compañeritos y de los que él entendía que podían ir a esa posición, que no quieren problemas. Oigan bien, hay gente que no quiere asumir ese cargo. Hay casos de personas que ya le han ofrecido el puesto y han dicho que no, que ese no. Y no una persona, varias personas. ¿Pero por qué es que lo dicen? Por la falta de garantía. Cuando se dicte un decreto, se haga una ley en el Congreso dando cierta garantía, cierta inmovilidad. Y también otra. Después que salen los fiscales, señores, ninguno tienen pensión ni tienen garantía de nada. Y durante el ejercicio de su ministerio no pueden ejercer la profesión de abogado. Es decir, que eso es un problema mayúsculo y no se paga lo suficiente. Hay mucha gente que dice que no va simplemente porque no le da lo que pagan ahí. Es decir, que ahí hay un problema que debe de enfrentarse con seriedad. Ahí hay que reconocerse, incluso que después que un fiscal sale, que va a tener su pensión, que va a tener su escolta, porque han manejado temas muy delicados. Entonces, si no le ocurre nada durante la época de la función, cuando vuelve a su casa podría tener inconvenientes cuando esté en la calle. O, lo que es lo mismo, sus familiares también, directos e indirectos, porque se da de todo, tanto en el crimen político como en el crimen organizado. Y el fiscal, señores, es el que tiene a su cargo la acusación. El rol del juez, que esa es una parte que también habrá que discutir aquí, el rol del juez se limita a que le convenzan sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un imputado, pero quien tiene que hacer el armazón de todo el proceso y conducirlo con base a una táctica y una estrategia con mira a lograr una condena es el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo es posible que los jueces, y muy bien que tengan, ya gozan de una o dos exoneraciones en el cuatrenio, gozan ya de jubilación, tienen buen salario? Entonces, si los jueces trabajan menos que los fiscales, ¿por qué los fiscales están en una total y absoluta indefensión? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay un mecanismo idóneo para cuando se le separa o se le presiona del puesto, que la sociedad lo proteja de alguna manera? Es que esa gente está trabajando también en condiciones muy, pero muy precarias. Y eso hay que verlo también. Ahí hay mucha gente buena y con muy buena formación, pero está en un estado de indefensión su familia y él también.
Entonces la sociedad tiene que ver eso, más que una reforma constitucional que lo haga independiente. Esa gente lo que necesita es garantía, porque sin garantía no puede hacer el trabajo, e incluso herramientas de trabajo. Por ejemplo, ahí todavía hay una orden de un ex procurador que lleva 15 años y es que le prohíbe a los fiscales investigar. Una resolución de un procurador de hace 15 años, que un fiscal no puede hacer lo que manda la ley, que es ir a investigar. Entonces, ¿por qué no puede ir a investigar? Primero, porque tiene una orden que se lo prohíbe. Segundo, porque necesita una logística para hacerlo y no se la proveen. Entonces, ¿cómo van a cumplir con el rol que la ley y la sociedad le demandan? Entonces, es eso, es la parte orgánica, es la parte institucional la que el presidente debe enfocar. Quizás él dijo eso con muy buena intención, pero eso no obedece a la realidad de lo que el sistema de justicia en el aspecto de los fiscales requiere. El Consejo de Procuradores, por ejemplo, tiene que presentar una tabla de peticiones luego de un levantamiento, que aquí hay muchísimos estudios, es probable que ellos lo tengan, y si quieren hacer uno nuevo que lo hagan, para ver cuál es la realidad del Ministerio Público. Aquí hay un montón de Ministerio Público que anda a pie. Aquí hay un montón de ministerios públicos que tienen condiciones infrahumanas. Por ejemplo, aquí no se ha investigado un fiscal en Sosúa que fue acribillado en plena calle y se dice que fue por personal de la propia Procuraduría y de eso no se ha dicho nada. Pero cuando la prensa presentó el lugar donde vivía, su residencia, eso daba pena. Eso daba pena y entonces tenía a la sociedad haciéndole exigencia y al propio sistema que se dice que lo mató, pero el tipo estaba en una situación de vulnerabilidad permanente. ¿Y quién se ocupa de esa parte? ¿Quién se ocupa? Y lo mismo ocurre en cualquier otro punto del país y a diario ha ocurrido. Mire, ahí hay gente que hace tiempo que está en edad de jubilación. Ahí hay un montón de gente que lo que quiere irse para su casa porque ya está cansado, está agotado. La propia magistrada Gisela Cuesto, que ahora se le puso el tema electoral, es una persona que ya lleva casi 50 años ahí. ¿Y por qué ella querría tomarse un descanso ya y contribuir con el país desde otro ángulo o escribiendo, qué sé yo, o en la docencia? Y no se puede ir. ¿Por qué no se puede ir? Porque no tiene una garantía de pensión digna para irse para su casa. Y como ella, un montón de gente más que está ahí dentro. En esa procuraduría, cuando se meta el nuevo procurador, va a encontrar situaciones de personas que en el periodo de Hipólito Mejía ya estaban para la jubilación y todavía están ahí porque nadie les ha garantizado nada. Y entonces no pueden irse al ejercicio de la profesión porque como han pasado toda la vida en el Ministerio Público, sería cuesta arriba comenzar ahora de nuevo, después que dejaron toda su vida en el Ministerio Público. Entonces, esos temas deben de ser abordados. Luego está el tema de los traslados irregulares. O sea, ahí hay todo un mundo, una maraña de manejo politiquero que debe de ser desenredada y de manera muy particular se debe investigar los daños, porque ahí hay personas con trauma psicológico, ahí hay personas que han sido vejados, maltratados, humillados por ciertos incumbentes, y de eso hay que hablar también, hay que exigirle cuenta porque la ley está ahí y se pueden investigar. Pero ese consejo del poder de procuradores, eso es un rodillo que no hace juicio, ahí se aplasta personas. Eso es en el mejor de los casos, lo que logran que se le haga un juicio, que es un juicio disciplinario interno. Eso en el mejor de los casos, porque hay otros casos en donde ni siquiera eso. Y usted ve gente por ahí hablando de que son demócratas, haciendo política, pensando
diciéndole al país de que lo han hecho bien. Cuando usted investiga una de esas gestiones, usted se va a encontrar con mucha sorpresa y vamos a saber que no solamente los presidentes de la República tienen responsabilidad en la falta de institucionalidad. Aquí hay muchos pequeños Trujillos y la justicia está llena de ellos, tanto en el mundo de los jueces, pero muy particularmente en el mundo de los fiscales. Aquí hay muchas figuras que son mitos, gente que lo único que han sido buenos es en tomar el presupuesto de la Procuraduría para agenciarse unas buenas relaciones públicas, pagándole buenos salarios a ciertos comunicadores públicos e incluso a empresas de imagen pública. Y ahí se ha ido el dinero, pero más nada. Entonces, eso habrá que revisarlo. El mundo de las prisiones, ¿qué pasa con las prisiones? ¿Qué pasa con nuestros presos? ¿Qué pasa con el presupuesto de esa área? Ahí hay mucho trabajo que hay que hacer e incluso hay personal competente en todas las áreas del Ministerio Público, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces, es por ahí que va el tema. Yo creo que estos temas de contenido orgánico, de contenido institucional, son más importantes que el que la cabeza sea totalmente independiente. Es garantía. Más que independencia, se necesita garantía y logística para hacer el trabajo, que el personal está. Tú has puesto el dedo en la llaga porque mucha gente lo ha simplificado lo del procurador. Qué pena no tener más tiempo. Yo creo que te voy a convocar pronto porque ese solo tema vale la pena un programa, David. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, David. Seguimos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.